Bien, vamos a ir a las escrituras para desarrollar nuestro tema y antes de ello le recuerdo los 4 paraísos que vamos a estar viendo. Tenemos los 4 paraísos. Número 1, el paraíso angélico, es decir, el paraíso donde los ángeles ahí se deleitan. Número 2, el paraíso adámico, que es el paraíso de Adán. Número 3, el paraíso de Cristo, donde fue a parar el que se encontraba a la par de Jesús en la cruz. Y tenemos número 4, el paraíso eterno. Estos son los 4 paraísos que nosotros vamos a estar viendo sus versículos y algunas características. No estamos viendo todas las características porque el tema sería muy amplio, pero solamente estamos tocando algunos puntos de cada uno de estos paraísos. Bien, vamos a ir, mis amados. Recuerde, el paraíso angélico, el paraíso adámico, el paraíso de Cristo y el paraíso eterno. Bien, vamos a ir a lo que es el paraíso angélico. Ezequiel capítulo 28, verso 13 nos habla de lo siguiente. Dice así: vivías en el jardín de Edén y te adornabas con piedras preciosas. Tus joyas y tus aretes estaban hechos de oro, y desde el día de tu nacimiento estuvieron a tu disposición. Un ángel te protegía mientras pisabas las piedras de fuego en el monte elegido por Dios de tu creación. Estoy leyendo la versión del lenguaje sencillo, que nos da un poquito más de margen para poder entender lo que se está tratando de mencionar en Ezequiel 28:13. Recuerde que en la hermenéutica hay una regla que se llama la regla de la segunda referencia. Esta regla nos habla de que podemos nosotros ver que se habla de un personaje. En este caso se menciona al rey de Tiro y se menciona al príncipe de Tiro en otro pasaje, y en otro pasaje se menciona al rey de Egipto. Bien, estos 3 personajes que se mencionan nunca, escuche lo que le voy a decir, nunca estuvieron en el huerto del Edén. De manera que está refiriéndose a otro personaje. Se está refiriendo al personaje que lleva por nombre Luzbel, que es conocido en las escrituras como el sello de la perfección. Lo más tremendo que Dios creó respecto a lo angélico fue Luzbel. Fíjese qué cosa más tremenda. Un ángel, un querubín protector. De manera que en la segunda referencia, cuando citamos Ezequiel 28:13, podemos entender que no se trata de un ser humano. No se está hablando proféticamente de un ser humano, sino que se está dando la revelación de lo que aconteció allá en el principio. Recuerde que hemos estudiado el Salmo 78, el cual nos dice que el Señor nos hablaría en parábolas y revelaría los misterios de la antigüedad. De manera que estos pasajes, mis amados, nos traen luz acerca de quiénes fueron los que estuvieron en este Edén. Ahora, quiero decirle, Edén significa lugar de deleite. Edén significa lugar de delicias.
Ahora imagínese usted, póngase a pensar por favor esta noche, amado estudiante, póngase a meditar conmigo. ¿Por qué Dios colocó un huerto para los ángeles? ¿Por qué había un huerto como lo había en el Edén de Adán? Recuerde que en el Edén de Adán hay un huerto, pero también hay enemigos del huerto. Dios le da mandamiento a Adán y le dice: guárdalo, cuídalo. ¿Por qué? Porque hay enemigos. De manera que para este tiempo que estamos hablando, el tiempo del primer Edén, ya había enemigos. Y como su máxima creación de Dios había sido Luzbel, porque la máxima creación en este tiempo ha sido el hombre para Dios. Por eso es que perfeccionó en Jesucristo, perfeccionó el trabajo del primer Adán, y nuestro Señor es el segundo Adán, el postrer Adán, el último. Ahí perfeccionó el Señor su obra y se corona como lo máximo que Dios hizo, que es el hombre. Pero al respecto del mundo angélico fue Luzbel, el sello de la perfección. Bien, fíjese qué tremendo es. Quiero que usted note lo que se menciona en este capítulo de Ezequiel 28:13. Dice así: vivías en el jardín de Edén y te adornabas con piedras preciosas. Tus joyas, tus aretes estaban hechos de oro, y desde el día de tu nacimiento estuvieron a tu disposición. Bien, dice: un ángel te protegía mientras pisabas piedras de fuego en el monte elegido por Dios de tu creación. Bien, aquí se menciona cuando nosotros analizamos lo que son las piedras. Analizamos, mis amados, en la traducción del hebreo al español, que habla de espíritus. Quiere decir que Luzbel se había convertido en un rey, se había convertido en un gobernante que tenía bajo su liderazgo, tenía seres. Pero estos seres, mis amados, estos seres nos lleva a entender que es una etapa de seres vivos de piedras preciosas. Cuando estamos hablando de este paraíso, estamos hablando de Génesis 00 hacia atrás. Recuerde que cuando Dios revela a Moisés el Pentateuco, los 5 libros de la ley, se menciona los orígenes, que es el Génesis. Y el Génesis, mis amados, solamente se habla Génesis 1:1. En el principio creó Dios. En el original dice el cielo y la tierra, no dice los cielos y la tierra, dice el cielo y la tierra. Génesis 1:2 dice: y se encontraba la tierra desordenada y vacía, y etcétera. Bien, esto nos habla de tiempos, mis amados, muy extensos. Pero cuando hablamos de este paraíso, un paraíso angélico, estamos hablando de Génesis hacia atrás, algo que no se reveló para Moisés, no se dio a conocer en este Génesis, en este libro de los orígenes, sino que se da a conocer a través del profeta Isaías, a través del profeta Ezequiel, se dan a conocer
estas revelaciones de el paraíso angélico, liderado por Luzbel, que después se convirtió en Satanás. Mire, la tierra, mis amados estudiantes, fue el origen donde se colocó ese primer jardín de Edén en la tierra. Satanás gobernaba esta tierra anteriormente. Antes que Adán, Satanás gobernaba esta tierra. Se le había otorgado esta tierra. Esta tierra tenía seres minerales, seres vegetales que pertenecen al reino vegetal, al reino mineral, y eran seres vivos. Por eso es que usted ve en esta diapositiva, le coloco lo que es un sacerdote que llevaba las 12 piedras. Llevaba las 12 piedras, las cuales representaban las 12 tribus de Israel. Y cuando vemos que Luzbel también está haciendo un ejercicio de sacerdocio, está ejerciendo un sacerdocio, o más bien un sumo sacerdocio, porque era el que llevaba las piedras. Esas piedras las llevaba en sus vestidos eran de piedras preciosas. En algunos pasajes se mencionan 10 piedras, en algunas otras versiones se mencionan 9 piedras. Pero las 12 piedras nos hablan de un sacerdocio que se ejerce desde la antigüedad. Bien, haga de cuenta que este personaje que usted está viendo es Luzbel antes de revelarse. Y Luzbel hace un ejercicio de sacerdote, de sumo sacerdote. De manera que él es muy solicitado. Y la escritura menciona que después de su caída, porque se halló en él maldad, después de su caída, entonces fue cuando comenzó a destruir a los habitantes de su propia tierra. Los mató a todos ellos. Bien, aquí aparece lo que es el reino mineral. Dice Ezequiel 28:14: tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y estamos hablando de una era mineral y de un reino mineral. Quiere decir que en aquel tiempo los seres vivos eran así, pero de piedras preciosas. No solamente rocas, sino piedras preciosas. Usted se va a dar cuenta que el reino mineral aparece nuevamente en el paraíso eterno. En el último paraíso se vuelve a dar el reino mineral, pero en otra dimensión. De manera que aquí tenemos seres, mis amados, de piedra. Fíjese qué tremendo es. Y Jesús hace referencia a esta era mineral. Mire lo que dice Lucas capítulo 19, verso 39. Entre la gente había también unos fariseos, y le dijeron a Jesús: maestro, reprende a tus discípulos. Jesús les contestó: les aseguro que si ellos callan, las piedras gritarán. ¿Por qué hoy en día tenemos este reino mineral como inmóvil y sin vida? Porque toda la creación fue reducida a vanidad
a causa del pecado del hombre. Quiere decir que el ser humano se comunicaba con el reino vegetal, se comunicaba con el reino mineral. ¿Por qué? Porque no solamente eran objetos, sino que eran seres vivos, inteligentes. Mire qué tremendo. Le doy otra referencia. Descendencia de Abraham a través de las piedras. Lucas capítulo 3 verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces Jesús se refiere a las piedras, mis amados, que se encuentran en el campo. Algunos dirán: no, es que el Señor estaba hablando de que nosotros somos como piedras, porque también lo dice el apóstol Pedro, y él es la piedra angular. Pero escúcheme bien, estamos yendo nosotros al origen. Estamos hablando de que en el tiempo de Luzbel, en ese Edén que se conocen pocas luces, hay poca revelación al respecto, se menciona ese reino mineral, que Satanás gobernaba sobre estos seres vivos. Y como repito, cuando Satanás cayó, cuando Luzbel cayó, se convirtió en Satanás, y entonces fue cuando él mató a todo su pueblo. Por eso la escritura menciona que cuando él caiga a los abismos, se van a levantar y le van a decir: te debilitaste como nosotros y veniste a caer donde nosotros estamos. Estamos hablando de los lugares en las profundidades del abismo. Bien, de manera que tenemos, mis amados, tenemos entonces tenemos este primer paraíso, que es el paraíso angélico o paraíso luzbeliano. ¿Por qué? Porque se le entregó a Luzbel, se le entregó el huerto, hasta que se halló pecado, se halló maldad en él, y entonces dice que fue expulsado en medio de las piedras de fuego. Ahora quiero mencionarle esto. Ha habido anteriormente una era de fuego, donde los seres eran totalmente de fuego. ¿Dónde tenemos esto? Todavía tenemos los serafines, los seraf, que son seres o serpientes de fuego. Después vino la era mineral, que son los seres de piedras preciosas. Y vemos a Luzbel vestidos, sus vestidos eran piedras preciosas. Después tenemos a la era acuática, la era de agua. Y nosotros, recuerde que cuando aparece Génesis capítulo 1 verso 2, la tierra se encuentra anegada en agua. Algunos podrán decir que fue destruida por Satanás. Yo le digo que no. Satanás no puede llegar a ese punto de destruir algo de esta manera. ¿Por qué? Porque el agua la utiliza Dios para limpiar hasta nuestros días. El Señor trajo agua para limpiar la tierra en el tiempo de Noé. El Señor trajo agua para salvar a Israel en el Mar Rojo, y trajo agua para salvar a los creyentes hasta el día de hoy. Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ya hemos hablado al respecto de este punto. De manera que el agua que Dios trae es para salvación, para limpiar. Entonces tenemos el agua en Génesis capítulo 1 verso 2. Tenemos el agua, y nosotros, mis amados, tenemos rasgos de esa era de agua. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy
los seres humanos nacen hundidos o sumergidos en el agua. Del agua pasan a respirar a través de sus pulmones. Nosotros tenemos membranas que los científicos dicen que estas membranas no tendrían que estar en nuestras manos. Cuando usted abre y cierra esto, es una membrana que sirve para nadar debajo del agua. Y entre sus dedos tiene membranas muy pequeñas, pero siguen siendo un estigma, una marca de lo que fue el mundo acuático. La cuarta era fue y es la de tierra. Ahora sí, Adán, polvo eres y al polvo volverás. Es la cuarta era. Y viene la quinta era, que es la era del espíritu. Ese es donde estamos hablando ya después de que todos los acontecimientos profetizados se den por concluidos. Entonces iniciará una nueva era, que es la era del espíritu. Fíjese qué interesante que nosotros tenemos en nuestro organismo, tenemos esas 4 eras. Tenemos la era de fuego. ¿Por qué? Porque la electricidad que produce nuestro cuerpo, nuestro cerebro, la electricidad que produce puede encender una lámpara de esas de 200 watts, puede ser encendida a través de la energía eléctrica que nosotros tenemos en nuestros cuerpos. Tenemos la tierra, hermanos amados, la composición de la tierra. Recuerde que del polvo fue tomado y al polvo volverá. Somos 70% agua. Fíjese, 70% agua. Tenemos fuego, tenemos también minerales, ¿verdad? Los minerales, que es tenemos el hierro, tenemos el zinc y etcétera. Tenemos el agua, tenemos la tierra y recuerde que vamos a la era del espíritu y nos han dado número 5 al Espíritu Santo. Son las 5 eras en nosotros, pero falta que se cumpla en todo lo natural las 5 eras que le menciono. Bien, continuamos. Número 2, mis amados, número 2. Vamos a hablar de el paraíso adámico. Génesis capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida que está en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De manera que este es nuestro segundo paraíso, el paraíso que Dios le entregó a Adán. Le entregó el paraíso. Recuerde que en el capítulo 2 dijo el Señor que no era bueno que estuviera solo, y entonces fue que lo hizo dormir y sacó de su costado, sacó ADN, y ese ADN lo transformó para crear o formar a la mujer. De manera que entonces el paraíso adámico fue entregado para Adán y para su esposa. Él le puso por nombre varona, y recuerde que después de la caída le puso Eva por nombre. Nosotros la conocemos prácticamente como Eva, así la reconocemos inmediatamente, pero el primer nombre que le dieron fue el nombre de varona, y el segundo nombre después de la caída fue Eva.
Y recuerden que en el capítulo 1 tenemos a varón y hembra. Dice varón y hembra los creó. Esta es una creación preadámica a la cual no le dieron paraíso. Pero a la creación adámica sí le dieron paraíso, le dieron el lugar de deleite. Quiere decir que allí todo funcionaba para que ellos se deleitaran en todo lo que hacían. Ellos tenían que labrar, tenían que cuidar el huerto. Ellos tenían la responsabilidad de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y tenían que permanecer ahí hasta que llegaran a la madurez que se necesitaba, llegar a la perfección. Una vez llegados a la perfección se cumpliría el propósito del Señor, pero usted se da cuenta que vino el enemigo a través de la serpiente y quiso echar a perder ese plan, el plan de Dios. Bien, vamos a ver algunos aspectos de este paraíso adámico. Este paraíso adámico tenía el reino vegetal. Fíjese que aquí no incluyeron el reino mineral, incluyeron el reino vegetal. Quiere decir que de toda planta verde podían comer, todos, animales podían comer, aves del cielo comían de lo verde que había, y para Adán y para Eva se les dio a comer de los frutos del árbol. De manera que el reino vegetal eran seres vivos. Y aquí se menciona estos seres vivos, se menciona después en las escrituras. Quiere decir que estos seres vivos se comunicaban, tenían inteligencia, tenían sabiduría. Pero recuerde que la creación fue reducida por causa del pecado, reducida a vanidad. Bien, quiero mostrarle la sabiduría de este reino, el reino vegetal. Segunda de Samuel capítulo 18 verso 8 dice: y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Wow, mire qué tremendo es. Quiere decir que cuando David salió a la batalla, el bosque, escuche con atención, el bosque mató más enemigos que las mismas espadas de sus valientes. ¿Por qué? Porque él peleaba las batallas del Señor. Y cuando peleas las batallas del Señor, aún la naturaleza misma se encuentra de tu lado. Por eso es que usted ve en Apocalipsis cuando el dragón arroja agua sobre la mujer, dice que el desierto abre su boca y se traga el agua para que no dañe a la mujer. Bien, quiero mostrarle otro pasaje. La sabiduría del reino vegetal, también hay sabiduría del reino animal. Bien, sabiduría del reino vegetal en el paraíso de Adán. En el tiempo de Jesús. Pero esto es una seña, una marca de lo que fue en un tiempo, en el tiempo de Adán, la sabiduría y la comunicación que había con el reino vegetal. Bien, Mateo 21:19, y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice: que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. ¿Qué es lo que sucedió? Que la higuera escuchó
la voz del Señor y la obedeció. Se secó en el momento. Nunca más brote fruto de ti. Ahora, esto tiene una explicación también que no quiero tocarla en el momento porque podemos desviarnos del tema, pero lo tocaremos en otra ocasión. Pero recuerde usted que el reino vegetal tiene sabiduría, el reino vegetal escucha. Yo estaba viendo un documental sobre unos árboles que fueron plagados de arañas. Y había un hombre que estaba investigando precisamente lo que estaba sucediendo en este bosque. Y él se dio cuenta que los árboles que se encontraban lejanos, hay unos árboles que no les tocó la plaga de las arañas. Y él se puso a investigar y se dio cuenta que las raíces debajo de la tierra están intercomunicadas unas con otras. Y él afirma que los árboles les avisaron a los otros árboles de la plaga y los árboles se prepararon y segregaron una sustancia donde la araña no pudo hacer nido. Y él explicaba cómo había sabiduría en el reino vegetal y cómo había comunicación, no solamente por debajo de la tierra, sino por el viento cuando lleva la semilla. Hay comunicación. Es la sabiduría del reino vegetal. Bien, sabiduría del reino animal. Mire usted, en Números capítulo 22 verso 30 dice: y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Fíjese qué cosa más tremenda. De pronto la asna le habla a su dueño, a Balaam, y le reclama: ¿por qué me pegas? Y Balaam comienza a pelear con el asna y le dice: ¿por qué no caminas? Y la asna le explica: es que ahí adelante, y le dice, está el ángel de Jehová con la espada desenvainada. Y si avanzo nos mata a los dos. Miren qué sabiduría del reino animal. Mis amados estudiantes, en el huerto del Edén, en el huerto adámico, la serpiente platicaba con Eva. Quiere decir que había comunicación entre los seres, entre los reinos, reino animal, reino vegetal, había comunicación. Fíjese qué tremendo. Bien. Número 3, mis amados, el paraíso de Cristo. Recuerden que el paraíso de los santos del Antiguo Testamento era el seno de Abraham. Y el seno de Abraham era un lugar de consolación, pero no es un lugar de deleite como el que se menciona en el libro de Ezequiel, que es el paraíso angélico o luzbeliano. No es como el paraíso de Adán y de Eva, y el paraíso de Cristo tampoco es como el seno de Abraham. El seno de Abraham es un lugar de consolación. Recuerde que ahora el que nos consuela se llama Jesucristo. Bien, el paraíso de Cristo, Lucas capítulo 23 y verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
De manera que el Señor, recuerde usted, que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y el Señor llegó hasta el lago de fuego, salió de ese lago de fuego, y entonces el Señor se llevó a la cautividad. La cautividad era el seno de Abraham. Y el Señor traslada ese paraíso a un lugar diferente. Bien, quiero que vea conmigo lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 17. Dice lo siguiente: entonces Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Recuerde que el sumo sacerdote, antes de poder entrar al lugar santísimo, nadie lo podía tocar. Y Jesús es un sumo sacerdote para nosotros. Es nuestro sumo apóstol, nuestro sumo sacerdote. Y él, antes de subir al Padre, María lo quería abrazar y él le dice: no me toques, porque no he subido a mi Padre. Quiero decirle que Jesucristo es el único que ha visto al Padre. Jesucristo es el único que ha visto al Padre. Recuerde que los que vieron, por ejemplo, los profetas Ezequiel, Isaías, Juan el del Apocalipsis, lo que vio fue una revelación. Y eso nosotros lo haremos en su determinado momento, cuando todos estemos listos. Dice la Escritura que todos seremos perfeccionados a una sola vez, y entonces nosotros subiremos a una dimensión a la cual los hombres no han podido llegar hasta el día de hoy. Bien, mis amados, ¿qué cosas hay en el inframundo, ocultas en el inframundo? Pero recuerde que el inframundo son aspectos del más allá. ¿Dónde se encuentra ese paraíso? El paraíso de Cristo. Porque ese paraíso, mis amados, no puede estar donde está el Padre, porque de otra manera todos aquellos espíritus, todas aquellas almas que fueron con el Señor no estarían no estarían perfectas en su cuerpo, porque aún no han resucitado, de manera que tienen que estar en un lugar diferente. Ahora bien, cuando hablamos del inframundo y aspectos del mismo, son cosas que no se pueden ver en esta dimensión en la que estamos actualmente. No se pueden ver. Un ejemplo es cuando Agar, dice la Escritura, que fue enviada lejos con su hijo. Se les terminó el agua y su hijo estaba muriendo de sed. Le voy a leer Génesis capítulo 21, verso 17, como dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Fíjense lo que dice el verso 19, présteme atención. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Quiere decir que allí se encontraba una fuente de agua, pero sus ojos terrenales no podían mirarlo. Es decir, en la dimensión humana no se podía ver esa fuente. No se podía. Por eso es que no han podido encontrar
el huerto del Edén. El huerto, mis amados, del Edén no ha podido ser hallado. ¿Por qué? Porque se encuentra en el inframundo. Escuche bien, según el paraíso de Adán, se encuentra entre las tierras de Irak, de Irán, de Israel. Por allí debe encontrarse, según. Ahí debe de encontrarse según las coordenadas que se dan en Génesis. Pero no está, porque está oculto a los ojos de los seres humanos. De manera que el paraíso de Cristo se encuentra oculto a los ojos de los seres humanos. El paraíso del Señor es un lugar de reposo, un lugar de deleite. La pregunta es, ¿dónde está el paraíso de Cristo? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Él tiene una experiencia y él dice que fue al paraíso. Segunda de Corintios 12:2 dice: conozco a un hombre en Cristo que si hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fíjese que él menciona el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, hablando de él mismo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De manera que Pablo no sabe si en el espíritu o en el cuerpo. Él no lo sabe, dice. Solo sabe que fue a un lugar llamado el paraíso, donde no se le permite mencionar ni expresar lo que vio y lo que oyó. Fíjese qué cosa más tremenda. De manera que ese paraíso de Cristo tiene que encontrarse en algún lugar del universo. Fíjese, cuando vamos y estudiamos la palabra paraíso, es la palabra hebrea paradeisos, que significa parque, Edén, lugar de felicidad o paraíso. En algún lugar del universo, el Señor tiene un lugar de regocijo, de paz, de tranquilidad para los que mueren en el Señor. Para los que mueren en el Señor. Pero no se encuentran en el cuarto paraíso a donde nosotros iremos a parar. Todos los que hemos creído en el Señor, mire, estamos esperando no el tercer paraíso, sino el cuarto paraíso, que es el paraíso eterno, el paraíso de Dios. Este solo es un lugar de reposo, de recreación. Es un lugar donde los que no terminaron de crecer, ahí están terminando de crecer. En algún momento yo le hablé sobre los planetas habitables. Cuando se lanzaron los primeros telescopios al espacio, se dieron cuenta de que había planetas similares al nuestro. Para el 2020 habían encontrado 14,000 planetas similares a las características de la Tierra. Quiere decir que en el espacio sideral hay lugares, escuche bien, con las características de la Tierra donde la vida prolifera.
Ahora, si hay lugares donde la vida prolifera, hay un lugar también llamado paraíso, donde van a morar los que mueren en el Señor. Ahí van a parar también los niños que son abortados o asesinados, ya sea por sus padres, por accidentes o por alguna otra situación, van y paran en ese lugar para finalizar su crecimiento hasta llegar al punto de la madurez. Bien. Número 4, mis amados, el paraíso eterno. Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice: y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, ¿cuál va a ser este paraíso para nosotros? No es otra cosa sino la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, verso 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De manera que Juan ve que hay una tierra nueva, fíjese, la tierra vieja va a ser destruida. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces desciende la nueva Jerusalén. Esta desciende como en una burbuja de cristal, fíjese. Como en una burbuja de cristal desciende. Y esta desciende, y en ese lugar dice que no habrá llanto, lágrima, dolor, no habrá muerte, no habrá frío, no habrá calor. Dice que no habrá luz, porque la luz es el Señor. No habrá templo, ¿por qué? Porque el templo es el Señor. Y se encuentra lleno de el reino mineral. Se vuelven a mencionar las piedras preciosas, los cimientos de la nueva Jerusalén, las puertas, mis amados, todo es del reino mineral. Nuevamente sale a relucir este reino. Pero este es el cuarto paraíso para el ser humano, para los que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Bien, voy a parar y quiero hacer preguntas para ustedes si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto, pastores. Es muy tremendo, muy interesante, amados, muy interesante. El reino de las tinieblas maneja aspectos del reino mineral, del reino vegetal, el reino de las tinieblas, cosa que nosotros, por falta de conocimiento, lo hemos dejado todo, o lo hemos reducido también a vanidad, cuando la creación de Dios está plagada de sabiduría, mucha sabiduría y conocimiento.